Era un viernes del mes de abril, exactamente a las 3 de la tarde, cuando nuestro Señor Jesucristo fue clavado allí en la cruz en sus manos y pies, con una corona en la cabeza, su espalda totalmente rota por los latigazos, la cara desfigurada por los golpes y la sangre. Pero dio un último triunfo que era un grito de victoria. Consumado es, o todo se ha cumplido, o todo ha sido consumado, o todo ha sido finalizado. ¿Qué se consumió? ¿Qué fue lo que finalizó? Se acabó la muerte eterna definitiva para el que cree en Cristo. El poder del diablo para destruir a un cristiano se acabó. El poder de Satanás para controlar su vida se acabó. Ahora hay perdón de pecados para siempre. Ahora puede haber un gozo indescriptible en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque Él es el victorioso, el todopoderoso, el resucitado, el que está vivo, el Cordero del Señor que se transformó en el león de la tribu de Judá. El que tiene poder porque es el capitán de los tiempos. El que tiene poder para romper los hábitos que nos quieren destruir. El que tiene poder para quitar los temores que a usted le paralizan para tomar buenas decisiones. El que tiene poder para abrir las puertas donde usted cree que se han cerrado. Él tiene poder para levantarle a usted de su fracaso. Ahora, Él es el Cordero y el León de nuestras vidas. El resucitado, el victorioso, el campeón para siempre. Y a ese Dios recién le cantábamos. Amén. Aleluya a nuestro Señor. Señor, hemos venido a alabarte, a adorarte, a exaltarte, a honrarte, a rendirte culto en esta hora. Sigue bendiciéndonos, sigue tocándonos y sigue hablándonos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, por favor. Ese domingo a la mañana, como vimos el domingo pasado, el Señor resucitó. Y a la primera persona que se le presentó fue a María Magdalena. Dicen los evangelios que después se le presentó a las otras mujeres. Hay un texto en Lucas 24:34 donde dice que ese mismo día se apareció a Pedro, pero no hay más información de esa aparición. Luego a 2 discípulos camino a Emaús. Ese mismo día de resurrección, al atardecer, Jesús se apareció a 10 discípulos. Judas ya se había ahorcado, Tomás no estaba en ese momento en el grupo, y ese domingo Jesús se apareció a 10 de ellos. A la semana siguiente, también el día domingo, pero a la semana siguiente, ahí se apareció a todos los discípulos, incluyendo a Tomás. De esas 2 apariciones brevemente queremos ver lo que dice allí el Evangelio de Juan y ver los resultados inmediatos de la resurrección para nosotros. Grandes enseñanzas para nosotros el día de hoy. Así que quiero llevarlos a Juan capítulo 20, versículos 19 en adelante. Juan capítulo 20, versículo 19 en adelante. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes. Allí estaban en ese primer día de la semana los discípulos escondidos, atemorizados. Los unió el miedo. El miedo dice allí de los judíos, porque los discípulos sabían que los miembros del Sanedrín, así como terminaron con la vida de Jesús el viernes, en cualquier momento podían venir por ellos y también podían correr con la misma suerte. Los discípulos estaban atemorizados. Posiblemente estaban en el aposento alto, en ese segundo nivel de una casa, donde el jueves a la noche habían compartido la cena del Señor. Allí estaban llenos de temores en ese domingo de tardecita. Y qué interesante porque estando todo cerrado, Jesús se puso allí en medio de ellos. ¿Qué habrá sido eso? Si usted entierra a alguien y a los 3 días usted está en su casa y esa persona sin abrir la puerta se aparece enfrente. Qué hermoso susto que se pegaría. Y por eso es que Jesucristo les dice lo primero, desde que resucitó, les dice, la paz sea con ustedes. Porque el miedo los atemorizó, el temor. Y entonces el Señor les muestra que Él es el victorioso y Él entonces ganó la paz, que nada en este mundo gana. Su victoria en la cruz. Y es así que
se aparece y les dice: la paz sea con ustedes. Ya el Señor les había prometido la paz en ese jueves de noche, en la última cena, cuando en el capítulo 14 aquí de Juan, verso 27, Él les dijo: mi paz les dejo, mi paz yo les doy, no como el mundo, mi paz es diferente. Luego también ese jueves de noche en Juan capítulo 16, verso 33, Jesús les habla a los discípulos y luego les dice en Juan 16, 33, les he dicho todas las cosas para que en mí tengan paz. ¿Usted tiene paz? Pregúntese. En medio de los problemas, de las situaciones difíciles, si el doctor le dice que tiene un cáncer, si alguien le dice que algo le va a ir mal, ¿le llena la paz? ¿O se pone en pánico, en terror? A veces los cristianos actuamos de esa manera y no tenemos paz. Pero el Señor aquí ofrece paz. Pablo, cuando escribe el Nuevo Testamento, casi en todas las cartas, cuando inicia, dice: la paz sea con ustedes. Pablo escribió en Romanos 5:1 cómo recibimos paz. Y dice Pablo: como resultado de la salvación, el Señor nos justifica y tenemos paz con Dios. Ese es uno de los primeros resultados de la vida resucitada de Cristo y de cuando una persona acepta a Jesús. Tenemos paz. En medio de las situaciones difíciles, en medio de las situaciones que no esperamos, en medio de este país convulsionado políticamente, podemos tener paz. El Señor la ofrece a todos. Y lo que Él hace en el versículo 20, les muestra las manos y el costado. Y al ver al Señor, los discípulos se alegraron. Esos discípulos que desde el viernes de tarde estaban llenos de temores, de miedo, ahora el Señor se les aparece y tienen contacto con el Señor y miren qué lindo resultado. Se llenan de alegría. La alegría que superaba el temor y la alegría que superó el miedo. Aquí el Señor les muestra sus manos y el costado para que ellos vean que el resucitado no es un fantasma. Que vean que el resucitado no es un espíritu, sino que es el mismo Señor con un cuerpo real, un cuerpo que podía pasar las paredes, un cuerpo glorificado, pero era Él, el mismo Señor. Y el Señor entonces le repite lo mismo en el versículo 21 aquí de Juan 20. La paz sea con ustedes. 2 veces. Seguramente Él conoció que todavía había temores, inquietudes, pánico, terror en alguno de ellos. Y por segunda vez, tan cariñosamente, el Señor les dice de nuevo: la paz sea con ustedes. Y les da una comisión, una orden en el verso 21. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Qué linda frase. Y con esta frase que dice Jesús: como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. El Señor aquí nos muestra que Él cuenta con la iglesia y necesita de la iglesia. Él podría hoy en día prescindir de nosotros y hacer que las nubes formen un sermón o que los planetas prediquen, pero el Señor sabía que Él iba a ascender y necesitaba que los discípulos continuaran la obra. Y por eso les dice: así como Dios me envía, yo los envío. Y eso sigue hasta el día de hoy. El Señor necesita de la iglesia para que cumpla su misión. Pero ¿saben qué? ¿Qué es lo lindo también? Que nosotros necesitamos del Señor. El Señor nos da su autoridad. Vayan en mi nombre. Pero la iglesia necesita del Señor. Si no, estaríamos huérfanos. ¿A quién acudimos cuando estamos solos, cuando la gente nos deja? ¿A quién acudimos para recibir ánimo cuando las personas nos desaniman? ¿A quién acudimos para recibir sabiduría cuando hay que tomar decisiones que no sabemos qué hacer? Al Señor. Por eso la iglesia debe poner siempre al Señor en el lugar que le corresponde y cada creyente debe depender del Señor porque necesitamos de Él. Si alguno de ustedes o alguno de los que nos están escuchando o viendo en esta hora anda buscando una iglesia donde congregarse, nunca busque una iglesia que no se hable del Cristo muerto y resucitado. La iglesia debe poner al Señor en su lugar y el Señor debe guiar la vida y la práctica de la iglesia.
no nosotros. El Señor nos debe guiar siempre. Y noten que luego el Señor les dice en el verso 22, algo que ha sido mal interpretado hoy en día. El Señor sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Verso 22 de Juan 20. El Señor sopló y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Esto es como una introducción a la venida del Espíritu Santo que días después llegará en Hechos capítulo 2, cuando nació la iglesia. Esto es como el aperitivo, digamos. Claro, muchas iglesias toman esto como una doctrina y en sus cultos andan soplando a la gente para que se caigan. Yo estuve una vez en una iglesia en Buenos Aires que todos caían. Yo quise saber a ver qué poder había. Fui, casi me caigo del mal aliento del que me sopló. Pero no del poder que había. En ningún lugar en el Nuevo Testamento se ordena que tenemos que soplarle a la gente para que reciba el Espíritu Santo. Segundo, no hay ningún ejemplo en el Nuevo Testamento que dé o que se vea donde eso hacían los apóstoles y la iglesia primitiva. Y tercero, no hay ningún ejemplo en la historia de la iglesia donde eso se haga. La práctica de soplar para que la gente reciba el Espíritu Santo comenzó hace algunas décadas atrás y no tiene ningún fundamento bíblico. Lo otro interesante es que en el versículo 23 el Señor dice algo que la Iglesia Católica Romana ha malinterpretado mucho. Dice el verso 23, a quienes les perdonen sus pecados les serán perdonados y a quienes no se lo perdonen no les serán perdonados. La Iglesia Católica Romana enseña que nosotros tenemos el poder para perdonar pecados o no. Es por eso que han creado esa figura de un sacerdote y que la gente tiene que ir a confesar sus pecados y el sacerdote declara si la persona es o no perdonada. Pero aquí no dice eso. Y la enseñanza del Nuevo Testamento es que cualquiera puede acceder al Padre para que Él nos perdone a través de Jesucristo. Es interesante porque aquí cuando dice a quienes les perdonen sus pecados, ese verbo significa que nosotros no tenemos la autoridad para perdonar pecados, somos pasivos. El Señor es quien nos perdona a nosotros. Nosotros proclamamos el perdón de pecados, pero no podemos declarar que alguien es o no perdonado. Por ejemplo, Pedro, Juan, Pablo en el Nuevo Testamento predicaban y ellos no decían, acepte a Cristo y quizás tal vez les perdone, tal vez no. No, ellos no decían eso. Ellos decían, crean en el Señor Jesucristo y Él les va a perdonar. O sea, está proclamando la manera en que Dios perdona pecados. Eso es lo que está diciendo. No está diciendo que nosotros tenemos la autoridad para perdonar o no, sino que nosotros proclamamos, declaramos la manera o declaramos el perdón. Usted acepta a Cristo, Dios le perdona. Usted confiesa sus pecados, Dios le perdona. Eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Pero quiero enfatizar principalmente en este texto lo que sucede después que Jesús se retira de estar con ellos. Dice el versículo 24, allí de Juan 20, que Tomás, que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Ahora, ¿por qué Jesús no llegó cuando estaba Tomás? Pregunta para hacernos. Entonces, a veces al pobre Tomás le damos duro y le criticamos que era un hombre tan incrédulo, pero nosotros no sabemos dónde él fue. Quizás fue a comprar la comida y ahora justo aparece. Jesús ya no estaba. Y los discípulos llenos de gozo y de alegría, ¿qué dicen? Versículo 25, le dijeron a Tomás, ¡hemos visto al Señor! Y Tomás responde, mientras no vea la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré. Ahora, con este versículo se le ha dado mucha publicidad mala al pobre Tomás. La incredulidad es diferente a la duda. Tomás no era incrédulo, él era un creyente, pero dudó aquí, como muchas veces nosotros. Y Tomás lo que necesitaba era evidencias
de que Cristo estaba resucitado. El incrédulo, por más evidencias de la fe que uno le dé, sigue siendo incrédulo. Pero Tomás creía, pero él necesitaba evidencias, porque Tomás, por sus propios medios, quería ver a Jesús y estar seguro de quién era Jesús, porque quería tener una fe personal. Él no quería creer por lo que otros le dijeran. Algunos aplauden en un canto porque otros aplauden. Otros se ponen de pie porque otros se paran. Otros se sientan cuando otros se sientan. Otros oran porque otros oran. Usted no ame a su Señor por lo que otros hacen. Usted tiene que tener una relación personal, un contacto personal con el Señor. Y eso es lo que quiere Tomás. Tomás les dice, pero muchachos, ustedes vieron a Jesús, ¿y por qué yo no puedo ver a Jesús? Si ustedes lo vieron, ¿por qué yo no lo puedo ver? Yo lo quiero ver, lo quiero tocar. Eso es lo que está diciendo aquí Tomás. No es que Tomás está en contra de ellos ni nada seguro, nada de eso, sino que él quería estar seguro. Él quería ver al Señor. Igual con todos nosotros. No vaya a una iglesia porque otros van los días domingos. No cante al Señor porque otros cantan. No se ponga de pie en la alabanza porque otros lo hacen. Tiene que ser algo personal de usted con el Señor. Y aquí esto es lo que está sucediendo. Tomás pone las condiciones. Y qué increíble que es nuestro Señor, porque dice en el versículo 26 que una semana más tarde, o sea, el siguiente domingo, estaban los discípulos de nuevo en la casa. Y Tomás ya estaba con ellos. Verso 26. Y aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró, se puso en medio y les dijo lo mismo que una semana atrás. La paz sea con ustedes. Ese Jesús es increíble. Actuó igual con Tomás que cuando no estaba Tomás. Todo estaba cerrado, él se apareció, se puso en medio y dijo lo mismo. La paz sea con ustedes. Se lo dijo a todos. Y como Tomás puso ciertas condiciones para creer en el Señor, quiero tocar sus manos, meter mi dedo en su costado, Jesús le va a responder y le va a cumplir toditos los deseos a Tomás. Versículo 27. Jesús le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí, mira mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino un hombre de fe. Ahora Jesús aquí está hablando solo con Tomás, no con los demás. Tomás quería tener una relación con Cristo personal. Él quería tener el toque del Señor. Y el Señor, como cantamos el canto recién, fue quien lo buscó, lo persiguió. ¿A quién? A Tomás. Y así hace con cada uno de nosotros, continuamente. Con las circunstancias que nos pasan en la vida, con la gente que Él pone a nuestro alrededor, con todo lo que sucede, el Señor está tratando de llamarle a usted la atención para que usted le escuche. Porque el Señor en su amor nos persigue a cada uno y quiere tener una relación con cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuándo fue esto que el Señor se le apareció a Tomás? ¿Recuerdan? ¿Cuándo fue? Una semana después de ¿qué? De la resurrección. El domingo a la tardecita, ya leímos, se apareció a los discípulos sin Tomás. Una semana después, el domingo, se apareció a todos ellos con Tomás. Judas ya se había ido a ahorcar, él ya no estaba. La pregunta es, ¿por qué el Señor demoró una semana en aparecerse a Tomás? Demoró una semana. ¿Por qué no se le apareció el lunes, el martes, el jueves? ¿Por qué lo mantuvo en ese estado de incredulidad una semana? Lo mismo hace con cada uno de nosotros. Nos mantiene muchas veces en la incredulidad para ver si existe la posibilidad de que le creamos, aunque no tengamos respuesta. Y prueba nuestra fe. Y eso es lo que hizo con Tomás. Para ver si había algún indicio de que Tomás creyera y que Tomás, aunque no lo viera, pudiera creer. Le dio tiempo para creer en su gracia y en su amor. No lo condenó ni lo mandó al infierno.
En su gracia le dio tiempo. Lo mismo hace con usted, conmigo. Quizás hoy algunos de nosotros que están en un estado así como de incredulidad. Y el Señor nos recibe aquí, nos da de su gracia, de su amor, nos sigue persiguiendo. Porque quiere ver qué puede hacer con nosotros. Y qué lindo que es el Señor, porque ahora el Señor se les aparece y el Señor solo le habla a Tomás, persiguiéndolo, buscándolo. Y entonces Tomás, cuando toca a Jesús, cuando tiene el contacto con Jesús, dice en el verso 28, Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. No dijo, Señor mío, Dios mío, así como algunos de ustedes cantaron esta mañana. Exclamó porque tuvo un contacto con el Señor. Porque cuando uno tiene un contacto con el Señor puede decir ¡aleluya! Puede cantarle al Señor, puede abrir la boca, puede dar testimonio. Porque ninguna persona que tiene un contacto con el Señor se puede quedar callado. Solo aquel que no lo ha tenido. Y Tomás tuvo un contacto con el Señor y exclamó, Señor mío, Dios mío. Y entonces Juan escribe algo aquí que es el resumen de todo su evangelio. Versículo 30. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida o es vida eterna. Como ahora Tomás creyó totalmente, Juan dice, cumplí lo que quise en este libro, este es el resumen de este libro. Al leer lo que Juan escribe aquí, encontramos que dice que muchas cosas hizo Jesús que no están escritas aquí, porque los evangelios no son biografías de Jesús. ¿Ok? A los evangelios hay que leerlos no buscando información de la vida de Jesús. Hay que leerlos como una persona necesitada que anda buscando al Señor. Porque no son biografías completas. Los evangelios son selecciones de algunas frases y hechos de Jesús para que la persona que se acerca a los evangelios crea en él. Pero quiero que regresemos al versículo 28, que es con el cual vamos a terminar en esta mañana, con esta exclamación de Tomás, llena de gozo y de alegría. Señor mío y Dios mío. Y quiero que se concentren un poquito en lo que les voy a decir, porque tiene algo que ver con nosotros hoy en día. Cuando Tomás dice, Señor mío, eso significa mi dueño, mi jefe, mi amo, mi soberano, mi todo. Entonces Tomás tiene un contacto con el Señor y cae en adoración ante el Señor, exclamando, mi dueño, mi todo. Y repite luego, mi Dios. Ahora esto que les voy a decir les va a ayudar a que esto tenga más sabor, color y luz. En el Antiguo Testamento, el nombre Jehová aparece más de 6,000 veces. Como Dios le dijo a los hebreos que no tomen su nombre en vano, entonces los judíos, cuando leían el Antiguo Testamento, los judíos piadosos no pronunciaban la palabra Jehová o Yahweh, como se dice, ni la escribían. ¿Qué hicieron los escribas cuando copiaban del Antiguo Testamento o ellos cuando leían? Ellos reemplazaron la palabra Jehová por otra palabra hebrea que significa lo mismo, Adonai. ¿Han escuchado la palabra Adonai? Entonces en las Biblias hebreas, debajo de la palabra, eran consonantes Jehová, le pusieron las vocales abajo de Adonai. Entonces cuando ellos leían, no decían Jehová, decían Adonai y seguían leyendo. Más de 6,000 veces en el Antiguo Testamento, así está. Ahora, ¿por qué les digo esto? En la época de Jesús y de Tomás, la Biblia que ellos usaban, que obviamente no tenían el Nuevo Testamento, era el Antiguo Testamento. Pero la Biblia que ellos usaban, el Antiguo Testamento, no era leída en hebreo ni escrita en hebreo, aunque ellos eran hebreos. El imperio griego, con Alejandro Magno, llevó mucha de la cultura griega por todo el mundo, pero también el idioma. Ellos hablaban griego,
Por eso el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces, el Antiguo Testamento en hebreo, ellos no leían, lo leían en griego porque como en el 400 antes de Cristo se tradujo el Antiguo Testamento al griego. La primera traducción fue esa, se llama la Septuaginta. Se tradujo del hebreo al griego. ¿Cuál es la palabra en griego que reemplazó a Adonai o Jehová? Es la palabra Kurios, es la que le dijo Tomás al Señor. Mi Kurios. Kurios significa Señor. Entonces, noten ustedes la declaración enfática que está haciendo aquí Tomás, tremenda, porque Tomás le está diciendo al Señor una confesión, no a medias. Le está diciendo, tú eres el Dios del Antiguo Testamento, el Dios de ahora, tú eres Kurios. Porque cuando Tomás y la gente en la época de Jesús leían el Antiguo Testamento en griego, por ejemplo, Éxodo 22, yo soy el Señor tu Dios, ¿recuerdan eso? Que te saqué de la tierra de Egipto, o yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. En griego, yo soy Kurios, tu Dios. Deuteronomio 6:4, escucha Israel, Jehová o el Señor nuestro Dios es uno. Deuteronomio 6:4. Cuando ellos leían, Tomás, los apóstoles, ¿qué leían? Escucha Israel, el Kurios, nuestro Dios, es uno. 6,000 veces, Kurios, Kurios. Y cuando Tomás ve a Cristo enfrente, lo toca, exclama, mi Kurios, mi Dios, tú eres, no lo puedo negar, tú eres mi todo, mi Señor, mi dueño, mi amo, el más grande, tú eres. Esto es una declaración tremenda que hace Tomás. ¿Por qué quiero enfatizar esto? Porque algún día todos hacemos esa declaración. Si la hacemos en vida, vamos a la vida eterna. Si la hacemos en el juicio final, nos vamos al infierno. Pero la Biblia dice que todo ser humano va a declarar que el Señor es, o Jesús es, Kurios, Señor. Todos, por las buenas o por las malas. Cada persona en el mundo, cada gobernante, cada político, cada empleado, cada hombre, cada mujer confesará que Jesús es Kurios, Señor. La Biblia dice en Filipenses capítulo 2, porque murió Jesús en la cruz, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. ¿Cuál es su nombre? Toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Kurios, el Señor, para la gloria del Padre. Todos, los incrédulos, los que matan, los que trafican personas, todos lo van a confesar. Lo harán en el juicio final si no se arrepienten en vida. Y en el juicio final dirán, realmente tú eras el Señor, el Kurios. Pero ya será muy tarde, se irán al infierno. Nosotros que tenemos vida, aceptemos a Cristo y hagamos de Él no solo nuestro Salvador, sino nuestro amo, dueño, Kurios, Señor. ¿Qué significa? Que Él sea el Señor de mi billetera. Él me dice en su palabra si tengo que dar o no, cuánto dar. Que Él sea el Señor de mis relaciones. Él es mi dueño y me dice con quién tengo que tener amistad íntima, con quién no tengo que tener amistad. Que Él sea el Señor de tus decisiones. Que sea el Señor de dónde vas a estudiar. Que sea el Señor de con quién te vas a casar. Que sea el Señor que vas a hacer en tu tiempo libre. Cuesta que Él sea Señor, ¿verdad? Cuesta entregarle las llaves de nuestras habitaciones y decirle, Señor, toma, tú eres el dueño. Entra, haz lo que quieras. Tú eres mi Kurios, mi amo, por sobre todo eres tú. Eso es lo que hace Tomás. Tremendo. Que cada uno de nosotros hagamos lo mismo en esta vida, que proclamemos que el Señor es eso, el Señor. No solo Salvador, el dueño, el amo,
el jefe de nuestro hablar, de nuestras reacciones, de nuestros impulsos, de toda nuestra vida, para la gloria de Él. Amén. Póngase en pie, vamos a orar. Señor nuestro, amo, dueño, jefe nuestro, ayúdanos a vivir como súbditos tuyos, siervos tuyos. Es difícil. Hay habitaciones en nuestras vidas que no queremos entregarte la llave y el control, porque queremos seguir siendo nosotros el dueño. Ayúdanos. Y así como tú perseguiste a Tomás hasta alcanzarlo en ese punto de duda, y le hablaste solo a él con tanta gracia, sin reproches, sin un regaño fuerte, así lo haces con nosotros. Y en el estado en que estemos cada uno ahora, que te acerques para que te toquemos y que te declaremos mi Dios, mi Señor. Y así con el rostro inclinado quiero preguntar si alguien no tiene a Jesús como su Salvador y quiere aceptar a Cristo. Levante su mano, por favor. Quizás hay alguien que no tiene a Jesús como su Salvador o quiere reconciliarse con el Señor. ¿Hay alguien? Levante su mano. Queremos que todos salgan y disfruten de la paz con Dios. ¿Alguien está en guerra todavía? Humíllese ante el Señor. Haga la paz con Él. Padre Santo, te bendecimos, te adoramos. Nuestro Salvador, el que nos persigue con amor y que siempre nos va a encontrar. Y cuando lo tocamos, no nos podremos resistir. Vamos a responder con adoración, con exclamación, con gritos de júbilo, con alegría, porque es lo mejor que hemos encontrado cuando te encontramos. Gracias por la vida eterna. Gracias por todo. Bendice a todos los que están en este auditorio, los que nos están viendo o escuchando, y que podamos hacerte nuestro Señor más y más a medida que pase esta vida. En Cristo Jesús. Amén y amén.